Bueno chicos, pues bienvenidos a la primera tutoría que vamos a hacer del curso. La idea es pues de que voy a tratar de ser lo más conciso frente a los temas que se vieron esta semana, tanto para el grupo de jueves, viernes y el grupo de los lunes, que pues en sí deberíamos ir a la par en cuanto a temas. Entonces, las temáticas que vamos a manejar durante esta sesión básicamente las vamos a dividir en tres partes. La primera parte vamos a entrar a recordar algunas cosas sobre qué son los metabolitos y por qué su interés dentro de la bioingeniería. Después abordaremos un poco la parte de fisiología y lo que es el acondicionamiento para los microorganismos y cuál sería su importancia dentro de los bioprocesos. Y la tercera parte vamos a ver un poco los aspectos generales y darles algunos tips para pues el informe que tienen que realizar de la práctica de laboratorio que se realizó esta semana de aislamiento selectivo. Bueno, empezando, nosotros como ingenieros ya tenemos cierta idea de que en cuanto a un proceso tenemos tres fases que son de vital importancia. La primera pues es la fase de pretratamiento, que es donde pues realizamos todas esas operaciones unitarias a ciertas materias primas para ya entrar como si a el proceso de transformación o las etapas de transformación, que básicamente es donde damos ese carácter de valor agregado a nuestra materia prima ya como un producto terminado, que generalmente pues están asociadas ahí las etapas de reacción y transformación físico-química y ya la parte de adecuación o concentración, que es donde buscamos ya aumentar la pureza y dar las notas finales de calidad a nuestro producto. Como tal, básicamente para el desarrollo de esta unidad nos vamos a centrar en la parte del recuadro verde, es decir, la parte de transformación y reacción química. Nosotros generalmente tenemos materias primas ya pretratadas que mediante el uso de unas cadenas, unos trenes de reacción, logramos obtener un producto final. Eso era algo que hasta hace unos años, unas cuantas décadas, pues era el medio más común de transformación de la materia prima. Utilizar trenes de reacción cuadrados de forma en serie para obtener al final pues, un proceso ya de interés comercial. Actualmente la importancia de la biotecnología y el desarrollo de los bioprocesos es que con la incorporación de microorganismos hemos encontrado que esa misma materia prima y en un solo equipo, en un solo bioreactor, con ayuda de ese microorganismo, podemos obtener el mismo producto, ahorrándonos etapas en el proceso y pues haciendo el proceso un poco más simple, gracias a la eficacia y pues a esa parte que tienen los microorganismos en su incorporación pues a la parte industrial. Vamos a tomar un ejemplo en esta primera parte como para tener un poco de vinculación con la vida real de lo que la biotecnología y los bioprocesos han podido aportar actualmente a la industria. Vamos a tomar el caso del resveratrol, que es un componente que por sus cualidades antioxidantes es de vital importancia y su demanda más que todo está en el sector de la farmacéutica y la cosmetología. La molécula del resveratrol es una molécula bastante simple, ahí pues la vemos, no tiene largas cadenas ni grupos funcionales un poco complejos como suele ser la estructura a veces de algunas hormonas. Realmente es una estructura bastante simple que hasta hace unas décadas se tenía a nivel comercial por síntesis bioquímica. Una síntesis que se realizaba a partir de una cadena de reacciones en reactores que realmente pues era un proceso un poco complicado, un proceso un poco largo y tedioso en cuanto a unidades de reacción que se debían tener en la planta. Acá podemos ver la síntesis del resveratrol como se hacía hace unas décadas por síntesis química a partir de la utilización de algunas enzimas que ayudaban a ya obtener como tal
la molécula de resveratrol. El aporte de los bioprocesos pues ha sido muy importante en esta parte industrial, puesto porque pues algunas veces las síntesis químicas tenían gastos energéticos bastante altos y pues era de considerar el ahorro de energía, y generalmente pues al tener varias unidades de reacción eso también implicaba en tener pues incrementos en los costos de las operaciones. Cuando ya intervenimos con la biotecnología, tenemos una parte importante, y es que la investigación y los descubrimientos en cuanto al sector microbiológico y su incorporación en la industria han permitido pues reducir estos procesos y obtener mayores rendimientos. Actualmente los chinos encontraron una levadura familia de las Saccharomyces llamada Deckera bruculensis, que en su código genético tiene la capacidad de sintetizar una enzima que es la beta-glucosidasa, que tiene la capacidad de sintetizar el resveratrol con tan solo un paso. Entonces la molécula de polidactina, que está naturalmente en las uvas, que es la materia prima para producir el resveratrol, es una molécula compuesta por la molécula de resveratrol y la molécula de glucosa unidas por un enlace glucosídico. Este microorganismo, dentro de su código genético, tiene el material necesario para sintetizar la beta-glucosidasa, que es una hidrolasa que logra romper ese enlace beta-glucosídico 1,4 de la molécula de la materia prima, y nos da como resultados tres cosas importantes. Por un lado, nos da el resveratrol. Ya con un solo paso enzimático ya no es necesario tener toda esa cadena de reacción para producirlo. Nos da una molécula de glucosa que internamente el microorganismo lo utiliza para sus procesos energéticos, y una molécula de agua. Y esta es una presentación pues básicamente comercial de cómo se puede llegar a presentar el resveratrol o pues su incorporación hacia las cremas. Entonces básicamente estamos diciendo que con la ayuda de microorganismos hemos podido tratar materias primas para obtener productos de interés comercial. Por lo cual decimos que nuestra célula es nuestro reactor en la parte biotecnológica, y que nos ayudamos de sus cadenas metabólicas para lograr obtener esos productos de interés. Entonces ahora vamos a ver unos conceptos básicos que pues vamos a necesitar durante el curso y que básicamente pues nos van a ayudar bastante. La primera parte es el concepto de metabolismo. Nosotros vamos a conocer como metabolismo a todo ese conjunto de reacciones y procesos físico-químicos que ocurren en la célula. Pueden ocurrir bien sea de forma interna o de forma extracelular, que nos van a permitir pues obtener ese producto de interés y a la vez permiten el desarrollo normal de la célula. Y por otro lado vamos a tener el concepto de metabolito, que es un concepto que vamos a utilizar de aquí hasta el final del curso y que corresponde nada más que a ese producto, una sustancia o una enzima, hormona, etcétera, que es resultado de una etapa o de un proceso metabólico. Ya una vez hemos definido la parte de lo que es metabolismo, podemos entrar a desarrollar lo que son las fases de desarrollo. Acá tenemos una gráfica que es generalmente la del comportamiento de los microorganismos en general o de las células en cuanto a sus fases de desarrollo. Es una gráfica de unidades celulares versus el tiempo. Entonces tenemos una primera fase que la podemos encontrar en esta parte de coloración azul, que llamamos la fase de lactancia. En esta fase es cuando se realizan las primeras siembras, inóculos del microorganismo, y lo que ocurre durante ese tiempo es que él se va a estar adaptando a las condiciones de su medio en el cual se encuentra. Tenemos después una fase en rojo, que es la fase exponencial, donde por las condiciones del medio que se le han brindado al microorganismo, comienza su etapa de desarrollo y de crecimiento. Entonces comienza a aumentar y a poblar todo el medio en el cual se encuentra.
Llegamos a una tercera fase, que es la de color amarillo, que es la fase estacionaria. En esta fase ya las condiciones que tiene el microorganismo han logrado estabilizar su metabolismo y por tanto ya no tiene más desarrollo ni más crecimiento en el medio. Y eventualmente en algunos o por ciertas condiciones pues inicia una fase de muerte donde ya el microorganismo comienza a reducir su metabolismo hasta pues que alcanza periodos en los que está totalmente inactivo, ya no produce metabolitos o bien entra en procesos de degradación. En cuanto a fases de desarrollo y la gráfica que anteriormente vimos, vamos a poder establecer dos partes importantes. La primera parte vamos a denotarla con esta coloración azul, y es que durante las etapas de lactancia y crecimiento exponencial es donde ocurre el metabolismo primario. Y pues lógicamente en conexión todos los productos, sustancias que sean resultados de esa cadena metabólica primaria pues se van a llamar metabolitos primarios. Y en la parte naranja vamos a tener durante la etapa estacionaria lo que corresponde a un metabolismo secundario, y de igual forma todos los productos que se originan de estos procesos bioquímicos van a ser conocidos como metabolitos secundarios. Entonces, un metabolito primario básicamente tiene dos características importantes. La primera característica es que es un producto asociado a la generación de energía, es decir, que se produce durante la etapa en la que el microorganismo está produciendo energía gracias a su desarrollo durante las etapas de crecimiento del microorganismo. Y la segunda es que son provenientes de rutas metabólicas primarias. ¿Qué es una ruta metabólica primaria? Es una ruta que tiene una función vital para el microorganismo, y básicamente podemos agrupar esas funciones vitales como crecimiento y desarrollo del metabolismo. En una gráfica de concentración versus tiempo tenemos en X el crecimiento del microorganismo denotado con la letra X, y con la letra P el crecimiento o el aumento de la concentración de lo que es el metabolito. Entonces, a partir de un tiempo que comienza la etapa de lactancia y posteriormente a la de crecimiento exponencial, podemos ver en la gráfica que el metabolito va como muy a la par en cuanto a tiempo, en cuanto a concentración. Es decir, que apenas comienza esa etapa de desarrollo y crecimiento del microorganismo, por sus funciones vitales, él va a estar produciendo metabolitos primarios. Por otro lado, cuando hablamos de un metabolito secundario, también vamos a tener un conjunto de 4 características asociadas. La primera característica va a ser que es un producto no asociado a la generación de energía, es decir, que no es producto de un metabolismo en la etapa de crecimiento y desarrollo, por lo cual se originan únicamente en la etapa estacionaria del microorganismo. Son provenientes de rutas metabólicas que no son vitales del microorganismo, es decir, que cuando ya llega a ese punto de fase estacionaria, pues el microorganismo va a tener que hacer otros metabolismos, va a activar otras rutas, porque pues ya por las condiciones de su medio no va a tener más desarrollo. Y es ahí donde esos productos generados de ese metabolismo pues se conocen como secundarios. Lo segundo es que son productos que se asocian mucho a las condiciones que tiene el microorganismo en su ambiente. En esta parte, en cuanto a ingeniería, es cuando nosotros desarrollamos y estudiamos la parte de concentraciones de materias primas y nutrientes que necesita el microorganismo, pues para lograr comenzar a producir el metabolito secundario en dado caso que pues lo necesitemos para nuestro proceso como un producto de valor de interés. Y la última parte es que son productos específicos para cada tipo de microorganismo. Generalmente el metabolismo primario suele ser compartido a veces por distintas especies de microorganismos, incluso a veces con nosotros, como es la parte de la glucólisis.
En microorganismos a veces esa parte de generación de ATP va a generar productos como el etanol, el alcohol de esa fase de metabolito primario, pero ya cuando se encuentran en la fase estacionaria, los microorganismos suelen tener sus metabolismos específicos para producir ciertas sustancias o productos de interés. Entonces, ya una vez dicho eso, volvemos nuevamente a la fase, a la gráfica de las fases de desarrollo y vamos a tomar dos nombres importantes que le vamos a dar nosotros en ingeniería. La primera es que la fase de lactancia y crecimiento exponencial, nosotros lo vamos a llamar la tropofase o la fase de metabolismo primario. Y la fase estacionaria la vamos a llamar como la idiofase, que es donde vamos a tener la parte de metabolito secundario. Vamos a ver algunos ejemplos de las diferencias entre esos dos tipos de metabolismos y metabolitos. Acá tenemos en una gráfica de concentración versus tiempo, al lado izquierdo, un ejemplo de metabolismo primario y metabolito primario, que es la formación de etanol. Entonces, cuando las células o los microorganismos específicos que tengan esta ruta metabólica, que básicamente es la de formación de ATP a partir de glucosa, tenemos en la parte de la gráfica de color negro el crecimiento de las células en la fase exponencial y al mismo tiempo tenemos la generación de etanol en la parte roja. Mientras que nos vamos a la parte derecha, la gráfica concentración versus tiempo, podemos denotar dos gráficas en color negro el crecimiento de las células prácticamente ya alcanzado en la parte estacionaria y la formación de penicilina como metabolito secundario del proceso metabólico que realiza ese tipo de célula. Acá tenemos un cuadro comparativo básicamente para resumir lo que hemos dicho sobre metabolitos primarios y metabolitos secundarios. Para los metabolitos primarios tenemos que son productos generalmente provenientes de rutas metabólicas, se encuentran mucho en plantas y microorganismos. Lo que habíamos dicho de que muchos microorganismos tienen ese conjunto metabólico durante la primera fase de crecimiento exponencial. Son productos provenientes de rutas metabólicas que son indispensables para el desarrollo del microorganismo y pues se producen productos únicos, aminoácidos, lo que hemos dicho, algunos lípidos, hormonas, ciclo de ácidos, o más que todo son sustancias que se van a utilizar en diferentes procesos metabólicos que va a realizar el microorganismo. Metabolitos secundarios, lo que hemos dicho, son casos especiales donde el metabolismo es único para cada microorganismo. Son rutas que se producen a partir del metabolismo primario. Nuevamente es dependiente de las condiciones que se le brinda en el medio al microorganismo y pues son productos que no son indispensables para el desarrollo del microorganismo. Bueno, ya pues esa es como la primera parte, lo que teníamos que hacerle como un recorderis muy concluso de lo que es la parte de metabolitos, que es una parte fundamental para el desarrollo del curso. De aquí en adelante pues hablaremos mucho en cuanto a ese término metabolito para el desarrollo pues, de las demás temáticas que quedan en el curso. Ahora vamos a hablar un poco de fisiología y la parte de lo que es el acondicionamiento, porque es importante pues que nosotros como ingenieros tengamos algunas de estas cosas, algunos de estos términos en cuenta al momento de intervenir en biotecnología y en bioprocesos. Bueno, aquí básicamente cuando hablemos de fisiología vamos a hablar de cuáles son esas condiciones, esos requerimientos y necesidades que un microorganismo posee para su desarrollo.
Básicamente, pues vamos a tener dos factores importantes. El primero es el factor nutricional, en el que vamos a hablar de cuáles son esas condiciones en cuanto a macro y micronutrientes que se le debe aportar al microorganismo para que éste tenga un buen desarrollo. Y la parte de condiciones de ambiente. La parte de nutrición, como ingenieros, vamos a tratarla con la parte de materias primas, insumos y el diseño del cultivo como tal para nuestro bioreactor. Y las condiciones de ambiente las vamos a tratar como lo que normalmente nosotros conocemos como variables de proceso. En esta primera tutoría nos vamos a centrar en esta parte, en lo que son variables de proceso. Vamos a ver las más importantes en cuanto a fisiología y biotecnología. Entonces, en cuanto a condiciones del ambiente que debemos regular o mantener en el sistema de control para nuestros microorganismos, vamos a tener básicamente estas tres: el pH, la temperatura y la oxigenación del microorganismo. Vamos a iniciar por el pH. Es importante que nosotros conozcamos o tengamos indicios de cuál es la medida del pH del medio en el que se encuentra ese microorganismo, puesto que debemos garantizar esa medida de pH en el medio o en el reactor, en el cultivo, donde vamos a hacer nuestro proceso. Según esto, entonces vamos a tener una clasificación de los microorganismos que se basa pues en los tres niveles de la escala de pH. Cuando tenemos un microorganismo que su metabolismo se acciona en ambientes donde el pH es menor a 5.5, vamos a tener que este microorganismo es un acidófilo. Es un microorganismo que necesita de ambientes ácidos o a pHs bajos para lograr activar sus rutas metabólicas y pues consigo nosotros poder obtener los metabolitos. Cuando tenemos que el pH es superior a 8 puntos, vamos a tener que nuestro microorganismo es un organismo de tipo alcalilófilo, o es un microorganismo que se desarrolla en ambientes alcalinos y por ende nuestro acondicionamiento del medio donde lo vamos a tener pues básicamente debe estar a pHs altos. Y cuando se encuentra entre un pH de 5.5 y 8 en la escala de pH, pues tenemos que es un microorganismo netrófilo y básicamente pues son los que más abundan en la naturaleza y en algunos ambientes y con lo que más seguro pues nos vamos a encontrar. En cuanto a temperatura, vamos a tener 4 denominaciones para clasificar los microorganismos. Básicamente vamos a utilizar cuando nosotros tomamos una muestra o sabemos que nuestro microorganismo se encuentra en ambientes entre 0 y 20 grados centígrados, vamos a denominarlos psicrófilos. En la gráfica los vamos a encontrar en la coloración azul. Es decir, que nosotros para garantizar el desarrollo y la actividad metabólica de ese microorganismo vamos a tener que acondicionar y brindarle en el medio esa temperatura. Cuando se encuentra entre 20 y 40 grados centígrados son los mesófilos, es decir, los que actúan o metabolizan a temperaturas ambiente, que los vamos a encontrar en la coloración verde en la gráfica. Son los microorganismos que más abundan en el ambiente, son con lo que regularmente uno se encuentra en la parte de biotecnología. Y tenemos los termófilos, aquellos que metabolizan a temperaturas entre 40 y 80 grados centígrados. También suelen encontrarse en la naturaleza, en algunos ambientes como desiertos o áreas alrededor de volcanes. Y los hipertermófilos, donde tenemos que actúan a temperaturas de 80 y 110 o incluso más grados centígrados.
Los hipertermófilos son pues una de las más grandes, uno de los campos más grandes de investigación en cuanto a microbiología. Ustedes conocen bien que pues la ecuación de Arrhenius plantea la relación entre velocidad de reacción y temperatura, y que con incrementos de temperatura generalmente pues tenemos procesos reactivos más rápidos. Y lo mismo ocurre en el metabolismo. Cuando un microorganismo se encuentra a temperaturas más altas, su tasa de metabolización es un poco más alta. Por eso los hipertermófilos, aunque pues hasta el momento no se conoce mucho de ellos, si se lograra su incorporación en la industria, podríamos potencializar mucho la parte de transformación. Por eso mismo de que tienen tasas metabólicas bastante altas. Y ya la segunda que tenemos, y la tercera, perdón, y la última característica de acondicionamiento que debemos brindarle a los microorganismos es la parte de oxigenación. Entonces, en cuanto a los niveles de oxigenación, vamos a poder encontrar un conjunto de clasificaciones para los microorganismos. Entonces, quiero que por un momentico, si pueden pausar el video, analicen la imagen y traten como de identificar el porqué los nombres que se les da a cada uno de esos tubitos, acá los microorganismos que están presentes en esos tubitos, y cuál es la característica y la razón de ese nombre frente a la imagen que se presenta en cada uno de los tubos de este gráfico. Bueno, una vez analizado, pues entonces vamos a tratar de explicar lo que sucede en cada uno de estos tubitos. En el tubo A, donde tenemos los denominados aerobios estrictos, básicamente son microorganismos que durante toda su etapa metabólica de desarrollo y crecimiento van a necesitar de la presencia de oxígeno. Es por eso que en el tubo tenemos en la parte rosada lo que sería el medio de cultivo, y los punticos cafecitos son los microorganismos o colonias que se presentan en el tubo de muestra. Entonces en esta parte podemos identificar que se están desarrollando sobre la parte superficial del medio, que es la que está expuesta pues a esa capa de oxígeno que queda dentro del tubo. En el tubo B tenemos los anaerobios estrictos, es decir, aquellos microorganismos que no pueden tener relación con el oxígeno para llevar a cabo sus reacciones metabólicas. Por eso vemos que su desarrollo no se da en ningún momento hacia la superficie del medio cultivo, sino se da más que todo hacia las profundidades, donde el medio de cultivo no tiene contacto alguno con esa capa de oxígeno dentro del tubo. En el tubo C tenemos los aerobios facultativos, que básicamente son microorganismos que tienen la capacidad de realizar sus rutas metabólicas en condiciones con poca oxigenación o sin nada de oxígeno, pero más que todo van a ir en tendencia a desarrollar sus procesos metabólicos en áreas donde tengan bastante concentración de oxígeno. Por eso vemos que en el transcurso del volumen de control del medio presente en el tubo se presenta algún crecimiento de colonias, pero se potencializa ese crecimiento en el área superficial del medio de cultivo, que es el que está mayor expuesto a las condiciones de oxigenación presente en el tubo. En el tubo B tenemos los microaerófilos, que básicamente son un grupo de anaerobios que tienen la capacidad de tolerar pequeñas concentraciones de oxígeno. Por eso vemos que su desarrollo se da más que todo en la parte del medio que no está tan expuesta a la capa de oxígeno dentro del tubo, pero aún así hay una pequeña presencia y un pequeño desarrollo en el área superficial del medio cultivo, que es el que está expuesto a esa capa de oxígeno. Y tenemos los anaerobios aerotolerantes, que básicamente son microorganismos que tienen igualmente la capacidad
de actuar a condiciones totalmente libres de oxígeno y a condiciones donde hay un poco de oxigenación. En esta tabla podemos ver esa relación de los microorganismos, su clasificación de acuerdo a las necesidades de oxígeno que necesitan. Bueno, básicamente pues esa era la parte importante que quería que quedara un poco clara en cuanto a fisiología y a esas tres características en cuanto al acondicionamiento del ambiente que se debe realizar para un microorganismo. Ahora vamos a hablar un poco de los aspectos generales de cuanto al laboratorio que se realizó la semana pasada. Entonces tenemos que un medio de cultivo es un conjunto que agrupa macro y micronutrientes y que el objetivo es permitir el desarrollo microbiano. Como ya habíamos visto en parte anterior, la fisiología deriva a dos importantes campos, que es la parte de nutrición y la parte de acondicionamiento. Igualmente acá vamos a ver un poco de esa aplicación. Entonces, en cuanto a medios de cultivos, tenemos pues básicamente dos clasificaciones muy generales. La primera es la clasificación de medios de cultivo tipo agar, que básicamente son los que ustedes pudieron observar en las cajas de Petri, que es un medio sólido o un poco gelatinoso. Y tenemos los caldos de cultivo, que básicamente permanecen en estado líquido. Medios agares que se utilizaron en la práctica: agar nutritivo, agar almidón, y caldos de cultivo que se utilizaron, podemos relacionarlos: el agua peptonada, que se utilizó para diluir la carga microbiológica de las muestras que ustedes llevaron para después hacer las siembras. Entonces, en cuanto a selectividad, que era uno de los propósitos del laboratorio, tenemos que en nuestro campo es todo un conjunto de estrategias en cuanto al diseño que podemos utilizar para favorecer el desarrollo de un microorganismo de interés o de un microorganismo que nosotros queremos como aislar de esa carga microbiológica. Entonces nosotros vamos a contar con una muestra que puede tener una carga microbiológica específica compuesta por diferentes microorganismos. Podemos tener hongos, bacterias, levaduras, y pues cada una puede tener un metabolismo secundario que sea importante para nosotros, o igualmente un metabolismo propio primario. Digamos que en nuestro ejemplo, las tres caritas de diferente color representan un microorganismo con una capacidad específica, que es la que nosotros queremos observar y que es la de nuestro interés. En nuestro caso, la carita amarilla es un productor de amilasas, es decir, que ese microorganismo tiene la capacidad de producir enzimas que hidrolizan el almidón y pues puede llegar a ser algo de importancia para, no sé, el diseño de algún proceso, o bien pues para mirar la actividad de que nuestra muestra sea capaz de degradar almidón. Entonces tenemos nuestra caja de Petri donde vamos a disponer nuestro medio de cultivo. En cuanto a selectividad, nosotros tenemos la capacidad de alterar un poco ese medio de cultivo. Entonces generalmente lo que uno hace es añadirle ese compuesto, ese macro o micronutriente que es la materia prima o el factor de selectividad para ese microorganismo. Si nosotros tenemos un microorganismo que es capaz de producir amilasas para hidrolizar el almidón, pues lo que vamos a tener que añadirle al medio es almidón. Y con eso volvemos a ese medio selectivo, porque el que el medio contenga como fuente de carbono el almidón nos va a favorecer de que ese microorganismo que tiene en su código genético la información para producir las amilasas, pues se desarrolle con mucha mayor facilidad. De tal forma que como resultado de nuestra prueba de cultivo, pues vamos a tener básicamente al final crecimiento
de microorganismos productores de amilasas o que en su metabolismo necesitan el almidón. Ahora, nuevamente la selectividad, ya vimos que se ve afectada por esta parte en cuanto a nutrientes que se le brindan al microorganismo. Pero hay otro factor importante que es la temperatura. Nosotros ya sabemos que podemos diseñar el medio de cultivo lo tan selectivo que podamos o que queramos para aislar un tipo de microorganismo específico. Y también podemos acondicionar su ambiente a diferentes escalas de temperatura. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Nosotros ya hicimos toda la parte de la siembra. Bueno, hicimos toda la parte de la siembra y se llevaron las cajas a diferentes temperaturas, en diferentes medios de inoculación o hornos de inoculación. Como resultado, pues, según el tipo de muestra, pudimos obtener que tal vez a temperatura de 4 grados no hubo ningún crecimiento y la caja quedó totalmente como cuando se hizo la siembra, en que a 32 grados centígrados pudimos tener el crecimiento de microorganismo y formación de colonias, y que a 52 grados pues tampoco se presentaron resultados. En cuanto a un análisis que uno podría realizar, básicamente es por la clasificación de los ambientes que se generaron. Cuando yo llevé mi muestra a 4 grados centígrados, generé un ambiente para microorganismos psicrófilos. Cuando la llevé a 32, la generé para organismos mesófilos y a 52 grados para termófilos. De tal manera que si mi muestra la tomé de algo que estaba al ambiente, pues lo más seguro es que su metabolismo ocurriera y se activara a condiciones ambientales. Por eso es que a temperatura de 32 grados pude obtener resultados. Y como mi muestra provenía de un ambiente totalmente mesófilo, pues de ahí de que se desarrolle solamente a esta temperatura. Mientras que cuando la llevé a temperatura de 4 grados, pues como lo más seguro es que los microorganismos o la carga microbiológica presente en esa muestra tuviera metabolismo a temperatura ambiente, pues a estar a temperatura menor, pues no tenía esa energía para activar sus rutas metabólicas y de ahí que no exista la presencia de resultados en esas cajas. Y lo mismo en la parte termófila. Entonces, otro ejemplo, si yo quisiera ver si hay presencia de algún contaminante, algún hongo, algún moho, alguna bacteria, no sé, en la nevera de un local, yo tomo una muestra, esa muestra lo más probable es que yo no vaya a ir a inocularla e incubarla a temperaturas de 52 grados centígrados, porque es una muestra que proviene de un ambiente psicrófilo, de un ambiente a bajas temperaturas. Entonces lo más seguro es que yo, para ser selectivo, pues lo incube a una temperatura pues de 4 grados centígrados, y seguramente es donde se tiene que dar el desarrollo del microorganismo. Ahora vamos con la otra parte del laboratorio, que fue la estimación de conteos de unidades formadoras de colonia. Principalmente nosotros realizamos este procedimiento que fue en agua peptonada, agregar cierta cantidad másica de muestra, la dejamos actuar durante unos minutos con el objetivo de que la carga microbiológica presente en la muestra se disolviera en el volumen de control que teníamos en el Meyer, y posteriormente pasamos a hacer algunas diluciones en serie. ¿Con qué fin se hacen las diluciones en serie? Con el fin de lograr reducir y disminuir la concentración de carga microbiológica en la muestra. Cuando nosotros tenemos cargas microbiológicas a concentraciones muy altas y si se realizan siembras en los medios de cultivo, pues generalmente el crecimiento va a ser demasiado, van a ocupar casi todo el volumen de control de la caja de Petri, y pues eso va a ocasionar de que la muestra, pues como resultado, para un conteo de unidades formadoras de colonia, sea completamente incontable. Entonces, pues el objetivo de realizar esta prueba es lograr contar unidades formadoras de colonia. Lo que se hace es realizar diluciones
para que ese crecimiento no sea tan excesivo y poder realizar un conteo a nivel macro de las colonias que se presentan en la muestra. Entonces, pues en aspectos generales, como se realizó la dilución, pues se deriva los factores de dilución, 10 a la menos 1 para la primera dilución, 10 a la menos 2 para la segunda y así sucesivamente. Y siempre es un factor importante que debemos tener en cuenta, es el factor de dilución del tubo de donde vamos a realizar la siembra. Entonces acá tenemos un ejemplo, tenemos esta cajita de Petri que ya fue incubada y ya vamos a realizar el análisis de unidades formadoras de colonia. Tenemos nuestra caja, observamos que es totalmente posible realizar el conteo de esas pequeñas esferitas que corresponden a colonias que se han formado. Realizamos pues un conteo muy básico y hacemos una toma de datos. Entonces, en cuanto a datos, tenemos que colonias, tenemos un total de 8 colonias que se formaron en la caja de Petri. Tenemos que el factor de dilución del tubo del cual se hizo la siembra es 10 a la menos 3, es decir, es el tercer tubo o la tercera dilución, y que el volumen de siembra fue de 0.1 mililitros o 100 microlitros. Entonces, para hacer una corrección de las unidades formadoras de colonia y escalarlas a unidades formadoras de colonia sobre mililitros, vamos a utilizar esta pequeña fórmula que realmente es muy sencilla. Entonces vamos a decir que unidades formadoras de colonia sobre mililitro de muestra va a ser igual al número de colonias que nos dan en el conteo por el inverso del factor de dilución, que es básicamente la operación que nosotros siempre realizamos para hacer la corrección del factor de dilución. Si para hacer una dilución yo multiplico por el factor, para corregir lo que hago es dividir o multiplicar por el inverso. Y todo eso voy a dividirlo sobre el volumen de siembra, que es lo que nos permite determinar la unidad de mililitro para llevar unidades formadoras de colonias a mililitro de muestra. Entonces, en nuestro caso, tenemos 8 colonias por el inverso del factor de dilución. Si el factor es 10 a la menos 3, su inverso es 10 a la 3, sobre el volumen de siembra que se utilizó, en este caso 0.1 mililitros o 100 microlitros, y eso nos da un total de 80.000 unidades formadoras de colonia por mililitro de muestra. O también podemos dejarlas expresadas en notación científica, operando numerador y denominador, lo que nos daría 80 por 10 a la 3 unidades formadoras de colonia por mililitro presentes en esa muestra. Ahora, esto es lo que pasa cuando no hacemos buenas diluciones o la concentración es demasiado alta en nuestra muestra. La concentración de carga microbiológica es tan alta que pues hacer varias diluciones no es algo que nos permita hacer una disminución de la concentración microbiológica para hacer un conteo pues bastante estable o significativo. En este caso tenemos una caja de Petri donde hubo bastante crecimiento de microorganismo y bastante formación de colonias, donde el conteo es muy tedioso. Y lo que procedemos a hacer como una estrategia es dividir la caja de Petri en 4 sectores. Y vamos a tomar y a seleccionar uno de esos sectores. En nuestro caso, la toma de datos ya no vamos a hablar de colonias, sino de un aproximado de colonias que van a ser igual a las colonias que se contaron en ese sector que se seleccionó multiplicado por 4. De ahí de que sea una aproximación. Nuevamente vamos a tener en cuenta el factor de dilución, en este caso fue la quinta dilución, y el volumen de siembra que se utilizó para hacer la siembra en la caja de Petri. Nuevamente la fórmula es prácticamente la misma, sino que vamos a hablar de una unidad formadora de colonia aproximada por mililitro de muestra. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? A el número aproximado de colonias por el factor de dilución, por el inverso del factor de dilución, sobre el volumen de siembra. Entonces, en nuestro caso, ¿qué vamos a tener? Que las unidades formadoras de colonia aproximadas por mililitro
de esa muestra va a ser igual, pues en nuestro caso, a 43, que fue lo que se contó en ese sector, por 4 para la aproximación, por el inverso del factor de dilución sobre el volumen de muestra que se sembró. De tal forma que al final, y dejándola expresada en notación científica, podemos decir que nuestra muestra tenía 172 por 10 a la 5 unidades formadoras de colonia aproximadas por mililitro de muestra. Bueno chicos, y básicamente esta fue la primera tutoría del curso. Les pido disculpas por mi voz, estoy un poco mal de la garganta. Espero haberles ayudado. Si tenían algunas dudas en cuanto a estos temas que se dictaron esta semana, en cuanto a lo del laboratorio, espero que vean el video y si tienen preguntas, pues que me las realicen en el transcurso de esta semana. Ya saben, por correo, por mi WhatsApp. Si es necesario, pues cuadramos una cita por la aplicación de Zoom para hacer una aclaración presencial o bueno, ahí ya miramos. Espero realmente que les haya servido. Perdón por la demora. Hasta ahora estoy como tratando de cuadrar las cosas del curso. Y pues espero vernos la otra semana para continuar ya con la parte de nutrición hacia los microorganismos y continuar con los demás temas del curso. Espero que estén muy bien y estamos hablando pronto.